Bienvenidos amigos a una nueva edición del Poder de la Palabra. Hoy tenemos aquí a un representante del Poder Ejecutivo, a un representante del Gobierno Nacional, el señor Ministro de Trabajo, Pablo Mieres. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Fernando? Un gusto. Gracias por la invitación. No, al contrario. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Encantado. Bien. ¿Mucho estrés? El normal, ministro de Trabajo, sí. Pero más o menos que antes en el Senado, en la Cámara de Diputados. El trabajo en el Poder Ejecutivo es ciertamente mucho más intenso y exigente desde el punto de vista de lo que implica la necesidad de tomar decisiones. En el Senado yo elaboré mucho, la verdad. Y en diputado también. Y en diputado también, pero depende mucho del ritmo que vos le pongas. En el Parlamento el ritmo es más suave, ¿no? Hay que tomar tantas decisiones y en definitiva lo definís vos en función de tu intensidad. Entonces sí, obviamente en el Ministerio de Trabajo además el Ministerio de Trabajo tiene su particularidad que obliga a un ejercicio permanente de resolver problemas, de que a cualquier hora te puede aparecer un lío. Eso ocurre frecuentemente y bueno, pero lo estamos llevando muy bien, hay muy buen equipo además, sí, muy buen equipo de trabajo. ¿Sabía que iba a ser así? ¿Se imaginaba uno que iba a ser así o siempre hay sorpresa? Yo me imaginaba que iba a ser muy movido, y más o menos es lo que ha ocurrido. De todas maneras, lo que no me esperaba era que tuviéramos la pandemia a los 10 días de asumir, eso nadie se lo esperaba. Y cambió todo, cambió toda la agenda, cambió todo el ritmo, tuvimos que inventar muchas cosas. Estamos todavía inventando todo el tiempo propuestas, seguros de paro hemos inventado de todo tipo y color, además del total, la prórroga, el parcial, de eso flexible. Era inventar, la palabra era inventar. Tal cual, sí. Ahora vamos a hablar de eso, porque está bueno porque la gente solamente toma conocimiento una vez que se resuelve algo, ¿no? La resolución, el decreto, la decisión, pero ¿cómo se procesa eso puertas adentro? Sí, lleva su tiempo. No, sí, y su materia gris. Su análisis, hay que tener en cuenta qué impactos va a tener, cuánta gente se va a beneficiar, cuánta no, todo es un tema, si jurídicamente es viable, porque hay veces que uno quiere hacer cosas, que no puede, pero hay límites, hay límites constitucionales, legislativos, en fin, ritmos, velocidad para responder, ese es otro gran desafío, en un momento donde tuvimos una urgencia repentina y la gente necesitaba respuestas. Yo me acuerdo que el mismo día de la emergencia sanitaria dijimos, bueno, todo trabajador que sea cuarentenado va a estar amparado por el subsidio por enfermedad. Es una decisión que tomamos el 14 de marzo, al día siguiente. Sí, y creo que fue muy útil, ¿no? Porque sobre todo ahora que hubo un crecimiento muy importante en este año de la epidemia, de la pandemia, y hubo un mes que amparamos 50.000 trabajadores en subsidio por enfermedad por cuarentena. Estrictamente no estaban enfermos, pero hubo una definición de que había que ampararlos. Entonces las urgencias fueron un componente muy significativo de todo lo que ha sido la experiencia. Vamos a profundizar algo de eso. ¿Conocías el bar Tabaré? De nombre, por supuesto. Alguna vez he venido. Sí, claro. Siempre. Alguna vez vino. Es un bar muy pintoresco y muy significativo de ese Uruguay que ahora se ha reformulado. Yo nací y viví en el centro de Montevideo cuando era niño y adolescente, Mercedes, entre Gilla y Guarón, rodeado de bares. Claro, de las esquinas casi siempre, todas las esquinas. ¿Por qué los bares estaban en las esquinas y no en la mitad de la cuadra? Y no sé, pero todos estaban en las esquinas. Y era una vida social muy centrada en el boliche. Muy fermentada. Y este es un referente de ese estilo de sociabilidad. Que además permaneció. Les hemos dicho ya en algunos otros programas que en este nuevo siglo del Poder de la Palabra hemos sacado el programa a distintos lugares de Montevideo, sobre todo aquellos lugares emblemáticos. Y ya no es la primera vez que estamos acá en el Bar Tabaré, pero si usted está viéndonos por primera vez, le voy a hacer una breve reseña de lo que es el Bar Tabaré. En el año 1919, Alfredo González inauguraba el Bar Tabaré,
un fiel representante de un tipo de comercio que se expandió en la primera mitad del siglo XX. Las esquinas de los barrios veían crecer negocios contiguos, generalmente a la casa de sus propietarios, donde almacén y bar ocupaban espacios diferenciados pero al mismo tiempo vinculados. Solitario, en el punto más austral de Montevideo y tímidamente rodeado por el Faro, la casa de Juan Zorrilla, la cárcel, la famosa cárcel, y pocas construcciones más, fue en sus comienzos un almacén de barrio y también bar de pescadores. Terminaba por entonces la Segunda Guerra Mundial y en el mostrador, que se mantiene hasta hoy, se acodaba ni más ni menos que Pepe Corvina, el pescador de la zona que protagonizó primero la canción de Enrique Strázulas, inmortalizada por Alfredo Zitarrosa, y después su exitosa novela. Hay quienes incluso dicen que Carlos Gardel habría también calentado el pico acá, en el bar, antes de cruzar a tocar en el decrépito rancho Siglo XX. Y que también cuentan que Obdulio Varela contaba acá, en sus mesas, las hazañas de aquel recordado triunfo celeste en el estadio de Maracaná. Hasta 1993 estuvo en manos del pontevedrés Eladio Rial, recordado con muchísimo afecto por los vecinos. Ese año el bar cerró sus puertas para reabrir como pub y restaurante, pero manteniendo con mucho celo el mobiliario y la arquitectura original. El Café y Bar Tabaré tiene 102 años de historia y fue elegido incluso como uno de los 100 bares mejores del mundo. En la actualidad el Café y Bar Tabaré mantiene intacta su mística y es obviamente un referente como bar y restaurante aquí en nuestra capital, en Montevideo. Y en este lugar estamos disfrutando de una hermosa calidez, de un hermoso entorno con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Pablo, ustedes asumen, yo siempre le he puesto mucha atención a la asunción de los ministros porque debe ser para quienes han hecho de la carrera política su vida uno de los momentos más lindos, más atrayente, más atractivo, personal, familiarmente, etcétera, etcétera. Y a ustedes unos días después les cae un garrón del cielo del cual casi nada se sabía, y mucho menos para alguien que recién arranca. ¿Cómo fueron? ¿Te acordás cómo fueron esos primeros días desde el 1 hasta el 13 en el ministerio? Sí. Era tomar información. Estábamos definiendo una agenda que tenía obviamente otro ritmo y otras prioridades. Sin embargo, hay una constante, ¿no? El problema principal que nosotros teníamos identificado era el empleo. Claro. O sea que en realidad lo que ocurrió con la pandemia fue acentuar una problemática que ya estaba definida y que nos preocupaba enormemente. El Uruguay, antes de la pandemia, ya tenía algunos indicadores muy fuertes de deterioro del empleo, tanto en índice de desocupación, en cantidad de trabajadores en seguro de paro, como en pérdida de puestos de trabajo. Entonces, si querés, lo que de alguna manera era ya una prioridad, se convirtió en la prioridad absoluta. Claro, sí. Y se transformó en nuestro problema principal ya ahí, centrado en cómo contenemos los empleos que había, porque claro, el desafío iba a haber una eventual pérdida de puestos de trabajo importante, ¿no? ¿Puedo hacer un paréntesis sí, en este relato que quiero seguirlo, pero quiero hacer un paréntesis y hacer una pregunta que siempre me la hice y nunca se la pude trasladar a un ministro de Trabajo? ¿Es responsabilidad siempre de los gobiernos la desocupación, la falta de trabajo, el subempleo? ¿Siempre es responsabilidad de los gobiernos? Bueno, y de la coyuntura. Porque la actividad privada, ¿qué responsabilidad tiene en esto? No nos lleva responsabilidad. Cuando uno habla de empleo, la clave es el crecimiento de la economía y la inversión. Y eso tiene que ver mucho con las líneas de las decisiones que el gobierno crea el ambiente. Ajá, el gobierno lo que hace es crear las reglas de juego para que sean favorables o no a la promoción de la inversión y a que el empleador sienta que puede arriesgar, que puede apostar, que puede crecer, y así se generan los puestos de trabajo, no hay otra. O sea, lo que uno hace desde el Ministerio de Trabajo, en todo caso, es acompañar los procesos, generar algunas normas, como una que impulsamos este año, que fue la Ley de Promoción del Empleo para Sectores Vulnerables. Claro. Buscan políticas activas de empleo, pero si no hay un clima de crecimiento, si no hay un clima de aumento de la inversión, los puestos de trabajo no nacen, claro, no se generan por subsidio. Claro. El subsidio sirve
para sostener los puestos de trabajo. Alguna eventualidad. Para evitar que haya pérdida de puestos de trabajo, como los seguros de paro, como los subsidios por enfermedad, como el programa de los jornales solidarios, que ha sido exitoso, pero es de empleo temporario. No es permanente. El permanente tiene que ver con inversión, con crecimiento, con una economía dinámica. Que es dinámica, claro. Bien, estábamos en aquellos primeros días. Sí. Y bueno, estábamos ubicándonos en el lugar, porque... ¿Recordás esa tarde cuando en la famosa conferencia de prensa de un montón de gente en Casa de Gobierno se dice, señores, arrancamos hoy? Sí, me acuerdo bien, porque además 2 días antes la OMS había declarado que era una pandemia, se sabía que era muy difícil que no entrara el bicho en Uruguay, y incluso nosotros habíamos convocado al CONASAT, al Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que preside el Ministerio de Trabajo a través del inspector, y habíamos definido protocolos, se definieron ese día, mientras en paralelo estaba el Consejo de Ministros, se estaban definiendo los protocolos de salud que había que adoptar en caso de que ingresara el coronavirus. Claro. O sea que todo eso funcionó a una velocidad muy inmediata. Y me acuerdo de esa reunión, Consejo de Ministros va a ser inolvidable. Esa y la siguiente, que fue una semana después, cuando el dilema era qué medidas de restricción adoptar, si el gobierno iba a decantarse. Nosotros las medidas inmediatas de corte se tomaron el 13 de marzo, el mismo día. Sí. Suspensión de clases, suspensión de espectáculos públicos. ¿No? Todo eso se resolvió, cierre de fronteras, todo eso se resolvió el 13. Pero después, una semana después, por un lado había quienes decían que había que ir al confinamiento, a la cuarentena general, y ese fue el debate de la segunda reunión del Consejo de Ministros, y fue un momento bien complejo porque había que resolver qué camino seguíamos. Y yo creo que hubo una decisión muy acertada, que fue esa de decir, bueno, hay restricciones, pero al mismo tiempo vamos a mantener los motores encendidos en un nivel muy bajo, pero encendidos. Y después vino el tema de la licencia adelantada de la construcción, que fue una licencia extraordinaria, que eso permitió seguir bajando la movilidad, pero sin llegar a algo. Yo me acuerdo que el debate era, bueno, y estas cosas después que las tomás, ¿cómo las haces cumplir? Cuando vos decís, usted no puede salir de su casa, muy complicado. Sí, es muy complicado. Te lleva al riesgo de la represión, y a su vez... Sí, o a cosas que violan la Constitución, la libertad. Exacto, los derechos. Y por otro lado, gente que para vivir necesitaba ir a laburar, en su trabajo informal, aunque sea. ¿Y eso cómo lo frenabas? Porque los subsidios, por más subsidios que dé, siempre va a ser mucho menos de lo que la persona puede ganar en actividad. Entonces, ese debate fue muy fuerte, muy crucial, y marcó una línea que hasta hoy hemos mantenido. ¿Cómo se dan los debates en el Consejo de Ministros? ¿Le toca la palabra a fulano, fulano habla, propone y se calla la boca, o es un...? No, tiene un orden, sí, claro. No, si no pasarían un mes discutiendo. El presidente presenta el tema, luego de dar la palabra, nos vamos anotando, cada uno da su opinión, puede haber más de una intervención de cada uno. ¿Así con rigor palaciego o hay chisporroteo? No, se ha hecho con mucha, la verdad, con mucho orden, mucha participación, porque hablan claro, todos. Pero... Y al final el presidente es el que hace la síntesis y cierra un poco el si no está de acuerdo, cada tema. ¿Hay derecho a...? Por supuesto, y ha habido matices, opiniones distintas. Al final se logra un cierto consenso en general, y alguna vez ha habido alguna diferencia, pero obviamente hay una opinión mayoritaria que es la que... Además el presidente tiene doble voto, ¿no? Por lo menos. Pues seguro, durante bastante tiempo. Pablo, ahí como que estamos todos en la misma, ¿no? Pero después el ministro de Trabajo se va para su despacho, la de Economía al suyo, y ahí empieza el trabajo en solitario. ¿Cómo se procesa eso que recién decías al principio cuando comenzamos? Y por ahí queremos tomar una medida que es la que sentimos que tenemos que tomar, pero tenemos que ver si es ilegal, si es inconstitucional. ¿Cómo es eso? ¿Hay un equipo de trabajo? Eso es lo que yo te quería decir. Nosotros tenemos un gran equipo de trabajo, esa es la verdad. Lo digo con total libertad porque
la mayoría de ellos no son de mi partido, hay integrantes del PI. Están en el Ministerio de Trabajo. Pero son gente que proviene, la mayoría de ellos, del Partido Nacional, pero con los que trabajamos espalda con espalda. Bien. Esa es la verdad. Son gente muy idónea para cada uno de los cargos de las direcciones y muy leal. Y eso es fundamental, porque cuando uno asume esta responsabilidad, si no tenés un equipo, un subsecretario que es totalmente confiable, una directora general que es Excel, que trabaja todo terreno, que va a todas, y directores en cada área, seguridad social, trabajo, empleo, inspección, vinculación con el interior. Todo eso funciona muy bien. Yo tengo además una modalidad de trabajo que no es de ahora, que es de toda la vida. Que eso es gente que está hace años en el ministerio, ¿no? No, son todos cargos de confianza. ¿Ah, sí? Todos pero cada cargo de confianza no tiene... Después sí, claro. Después viene toda la línea del ministerio, que eso es lo otro. Yo te diría, hay dos cosas que para mí son claves, lo he hecho en distintos lados que me ha tocado trabajar. Una es el equipo. Sí. Nosotros reunimos todos los lunes de mañana a todo el equipo de dirección, incluido al presidente de INACOP y al presidente del Consejo Directivo de INEFOP, más los directores de cada una de las unidades ejecutoras, y ahí ponemos en común todos los problemas para que todos estemos al tanto de todo y al mismo tiempo discutimos los asuntos más cruciales, más fundamentales. Y lo otro es creer en los funcionarios. Yo creo que eso es fundamental, darle confianza a los funcionarios. Sentir que uno, tiene por supuesto los cargos de confianza, que hoy estamos mientras sigamos siendo de confianza, pero por debajo hay todo un equipo de funcionarios que están ahí desde siempre y que son gente que conoce, que es valiosa, que tienen aportes para hacer, y eso, a mi modo de ver, es fundamental que ellos sientan que hay confianza de parte nuestra, que hay reconocimiento y que ellos aportan. Y me parece que eso está funcionando muy bien. Más bien. ¿Cómo estuve mirando el currículum de Pablo Mieres y veo que hay una gran actividad académica? Cierto. ¿Cómo eras como estudiante de chico? Muy bueno, no excelente. Modestia aparte. Era muy bueno. No, era un buen estudiante, sí. Estaba pero no era del sote, no era el traga de la clase. No, nunca. Jamás. Bueno, ¿me permitís hacer una pausa y hablamos de esto? ¿Cómo no? Señores, primera pausa aquí en el programa El Poder de la Palabra de hoy. Estamos hablando con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y vamos a hurgar en el chico, el estudiante, el niño, Pablo Mieres. Ya venimos. Bien amigos, seguimos adelante aquí en el Poder de la Palabra en el segundo bloque con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Le tenemos que agradecer mucho a los propietarios del bar Tabaré, del bar y restaurante Tabaré, o del pub, bar y restaurante, como ustedes quieran, porque ha tenido distintas instancias a lo largo del tiempo. Le agradecemos mucho a Germán Guardado también y a Santiago Gómez, porque nos han hecho sentir como en nuestra propia casa, no desde ahora, desde el primer día que los visitamos, para intentar auscultar la posibilidad de hacer este programa acá. Estamos muy bien atendidos, con mucho cariño y mucho calor humano, que es en definitiva lo que nos queda. Les decíamos antes de la pausa que íbamos a hurgar en la vida de niño y joven del ministro de Trabajo, de estudiante, de escolar, de liceal. Así que, ¿buen estudiante siempre o...? No, en general... ¿El promedio bueno? Sí, claramente. ¿Y eso porque naturalmente o en la casa vigilaban de cerca? No, en la casa había un control como en aquella época, que era un poco más de lo que es ahora. Que ahora sí. Pero nada que fuera... nada digamos, muy duro. No, porque yo la verdad que me iba bien. Tuve siempre muy buena memoria, eso ayuda mucho para el estudio, ayuda. Claro. Era un tronco en dibujo, desastre, una cosa espantosa. Todo el tema arte. Quería dibujar una copa y te salía un caballo. Sí, yo creo que me aprobaban en dibujo por las otras notas. Por las otras notas. Sí, porque ya pobre hombre. Ruido, claro. ¿Te imaginas yendo a examen en dibujo? Claro, anduve cerca, más de una vez. ¿Ah, sí? Sí, en dibujo. Bien, pero nunca en ese momento soñaba con ser ministro de Trabajo. No, en casa había mucho de política, siempre hubo. Mi familia es una familia que el tema político ha estado siempre. Mi viejo militó, hizo política por lo menos un tiempo, después menos, pero al principio cuando era más joven había hecho política. En mi familia más
más hacia atrás hubo gente que se dedicó a la política. Mi tío fue ministro de Vivienda, presidente del Banco Hipotecario, entonces presidente de MEVIR también. Entonces la política estuvo siempre en la mesa, en la discusión claro. de los domingos al mediodía. Claro. Con mis tíos. Tenía además, por un lado, un tío blanco de Wilson, que fue ministro, y por otro lado tenía un tío que era mi padrino, que era comunista. Mirá, o sea, que tenía otro que era militar. Tenías todo el espectro. Sí, era muy variado. ¿Y qué raro no enfilaste para el Partido Nacional o el Partido Colorado? Bueno, lo que pasó cuando es la política seria. Sí, a ver, a mí siempre me gustó la política. Tengo, de los primeros recuerdos de niño chico, recuerdo el día que ganaron los blancos en el 62. Yo tenía 3 años. Claro. Como mi viejo era blanco y mi tío también, claro. Me acuerdo Hubo del festejo día. Allí. Sí, pero tenía 3 años, claro. Y me acuerdo de ese día. Me acuerdo también del día que mataron a Kennedy, de verlo en la tele. Sí. ¿Qué fue en el 63? Sí, en 63. Sí, claro. O sea que también era muy chico. Sí. Y por lo tanto tengo una vocación política muy desde el principio. Y seguí siempre los asuntos políticos, y bueno, por ahí se explica que después, cuando llegó el momento de definir qué hacer, bueno, vino la dictadura. Claro. La dictadura a nuestra generación la marcó muchísimo. La descabezó. Sí. Desde el punto de vista político. Yo tuve, digamos, mi formación en la época de lo que antes se llamaba preparatorios, bachillerato, fue durante la dictadura. Fui al Juan 23. Fue un foco de resistencia también, ¿no? Totalmente. Eso te iba a decir. Juan 23 era una isla de libertad, dentro de aquello. No había uniforme, se había que ir de corbata, pero no había uniforme, se podía fumar en los recreos. O sea, una situación muy distinta. Había profesores que habían sido echados de la educación pública y que daban clase en una isla total. Total. En el público no te dejaban entrar con pelo largo. Exacto. Nosotros ahí teníamos libertad. Después entré a la Facultad de Derecho y ahí empezó un poco la actividad de resistencia que se traducía en cosas tan increíbles como organizar un asado. Un asado era una señal. Sí, donde se podía hablar libremente de lo que uno quisiera. Exacto. Tal cual. Y en todo eso yo tuve militancia en la Iglesia Católica y de ahí derivé hacia la democracia cristiana. Y me incorporé en el 79 al PDC, que era todavía plena dictadura, pero el PDC tenía un estatuto de funcionamiento semiclandestino. Yo me imagino que los organismos de represión sabían bien que estábamos funcionando, no tengo ninguna duda, porque además los criterios de seguridad nuestros eran bastante débiles. Superficiales. Sí, mucho más débiles que los del Partido Comunista. ¿Y por qué pensás que no les hacían la vida imposible? Porque yo creo que ellos tenían un degradé. Lo subestimaban. Por ser Partido Demócrata Cristiano no era de los... Éramos menos peligrosos, digamos, éramos subversivos, pero no tanto. Exacto. Me parece, porque había un degradé del Partido Comunista, Socialista, Demócrata Cristiano y partidos tradicionales. Claro. Entonces, nosotros estábamos ahí en esa zona. Juan Pablo Terra, que era el líder del partido, vivía en el Uruguay, a diferencia de otros líderes, incluido Wilson en el caso del Partido Nacional, o del Partido Comunista Arismendi, que estaba en el exterior, los socialistas estaban en España, Gargano y Díaz. Acá teníamos un funcionamiento, y a su vez teníamos vínculos con el resto de los partidos. Incluso en la Facultad de Derecho habíamos armado un grupo gremial, semiclande, donde había uno de la UJ, había un par del partido de la Juventud Socialista, había de lo que después fue la IDI, o sea, de Izquierda Independiente, había también blancos y había colorados. Estaba Juan Miguel Petit, que era de la Juventud Gallista, estaba Pablo Iturralde y Jorge Gandini del Partido Nacional, y estábamos nosotros de la JDC, el chileno Rodríguez, que después terminó siendo secretario de la Intendencia. Exactamente. Bueno, Jorge Rodríguez. Ahí estábamos de todos los pelos. Había de todo color. Y hacíamos lo que podíamos. Pero entonces mi definición por la democracia cristiana fue decir, bueno, yo quiero un cambio, quiero la democracia, quiero la libertad y quiero también una transformación del país en una línea de justicia social, yo siempre me sentí un tipo de izquierda, de centro izquierda,
de una izquierda distinta, sí, claramente siempre, al marxismo estatista. Eso siempre fue. Sí, PDC era además sí, esa diferencia con los modelos comunistas la tuvimos desde siempre. Y bueno, y eso nos llevó, bueno, la salida de la dictadura. Yo me siento absolutamente parte de la generación 83, de esa generación que... ¿Estuviste en el acto del Obelisco? Sí, yo estuve en el estrado. ¿Por qué? Porque yo era el secretario general de la JDC. Me habían nombrado ese año, en abril. Juventud Demócrata Cristiana. Sí, está bien. De la Juventud Demócrata Cristiana, claro, exactamente. Porque sí, ya es una referencia que ha quedado... Hay gente que no sabe qué era eso. La Juventud Demócrata Cristiana me eligió en abril del 83 como secretario general, que era el cargo, no había presidente, y por eso integraba la dirección del partido. Y cuando se resuelve el acto del Obelisco, que además nosotros participamos mucho en todo, desde el apagón y caceroleo del 25 de agosto, la marcha de los estudiantes de septiembre. Una época muy fermentada. Divina. Para mí el 83 fue un año espectacular porque fue la explosión de la política, de la democracia, fue el año que me casé además. Bueno. O sea que fue un año de crecimiento. Inolvidable. Inolvidable, sí. Inolvidable. En el CLAE, que yo ya trabajaba en el Centro Latinoamericano de Economía Humana, pasé de un rol administrativo a investigación. O sea, fue un año muy lindo y culminó con haber estado en esa cosa que para mí es un honor inolvidable, un honor que voy a llevar siempre muy adentro de mí, que es haber estado en el estrado del Obelisco representando al Partido Demócrata Cristiano. Yo creo que comparable con aquellas gestas que no vivimos de 1811 o 1825. No, aquel día, bueno... Era como fundar de nuevo una nación. Una cosa fantástica, el discurso de Candó, el Río de la Libertad, que fotografió el Pepe Plá desde arriba del edificio de ahí de Boulevard y 18. No, fue inolvidable. Y después vino el año de la elección, el año de la salida de la dictadura. Entonces uno está muy marcado por todo aquello que realmente emociona todavía hoy, claro. Por supuesto, ¿no? Sí, claro. El Río de Libertad, el acto del Obelisco, ¿recordás alguna otra? Porque después viene la elección interna de los partidos políticos, digo, siguió siendo fermental aquello hasta desembocar en el 1 de marzo de 1985. Totalmente. Que ahí no era un Río de Libertad, era un país de libertad. Absolutamente, es verdad. Se había contagiado definitivamente. Y bueno, los otros hitos para mí fueron, sin ninguna duda, viajamos a la toma de mando de Alfonsín en diciembre del 83, que era como ver aquello, la democracia al lado, decíamos, qué bárbaro esto cuando sea en Uruguay. Ahí la dirección del PDC tuvo una reunión con Wilson, que estaba en Buenos Aires, estuve ahí escuchándolo. Después vino la liberación de Sereñi, para mí fue otro hecho muy importante, aquella tarde-noche sobre Boulevard Artigas, en Boulevard y Boulevard, que era donde tenía Sereñi el apartamento, su salida al balcón, ese discurso memorable de Sereñi hablando de paz y de mirar para adelante y de salir todo fuerza juntos. Constructora. Exacto, brillante lo de Sereñi ese día y después toda la condición de Sereñi, yo creo que hay que señalarla como una referencia inolvidable. Están a la misma altura Wilson y Sereñi, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Bueno, y después vino el regreso de Wilson en junio, que salimos todos, nosotros éramos del frente, pero obviamente salimos todos a acompañar, y después vinieron las elecciones, el gran debate del Pacto del Club Naval, que obviamente fue un ¿Cómo lo dilema. Califica la historia el Pacto del Club Naval? ¿Cómo lo ves hoy a tanta distancia? Yo lo veo porque en aquel momento es lo que hay. Es que fue eso. Fue la salida posible. Una salida posible que aceleró el ritmo del retorno a la democracia. Nosotros lo discutimos mucho en el PDC, me acuerdo. Finalmente, Juan Jung, que era el presidente del Partido Demócrata Cristiano, fue uno de los negociadores. O sea, el Frente Amplio va a la negociación del Club Naval con dos negociadores, Juan Jung y José Pedro Cardoso, del Partido Socialista. Yo no soy de los que cree, realmente rechazo la interpretación de que
la ley de caducidad era inevitablemente una consecuencia del Club Naval. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Tuve la oportunidad de hablar con Jung mano a mano, muy a fondo, muy en sinceridad, era muy amigo mío, y me consta que en el pacto del Club Naval no se negoció que después hubiera eso. No se negoció. No se negoció ninguna de las, tampoco la opción de la amnistía, claro, pero no la de la caducidad o de la impunidad. Me parece que podría haber salido de otra manera. Eso se discute y se negocia al otro año, es decir, claro, en el año 86, ¿no? Ahí ¿Pensás que podía haber habido otra? Yo creo que sí, pero bueno, son opiniones. No, más bien. Sí. Pero uno que lo veía de afuera, desde el punto de vista político, no era periodista, entendía que por esa época la democracia estaba bastante tutelada, ¿no? Es verdad además que cuando se produce esa tensión tan fuerte entre un riesgo de desacato militar, también uno se preguntaba, pero ¿qué margen tenía en ese momento las Fuerzas Armadas para revertir un proceso democrático cuando que además Argentina, estaba dando todo el continente, Brasil, en fin, estábamos en un momento donde la fuerza de la historia empujaba para el otro lado? Pero ese es un resultado que la verdad me parece que ha marcado los límites de un poder cerrar el tema de otra manera, de una manera más justa, con verdad y también con justicia. Pero bueno, así fue la cosa. ¿No te parece que...? Al final, después el pueblo decidió. No, más bien. Hubo un referéndum, perdimos, el voto verde perdió, y creo que el pueblo ratificó por una mayoría que el camino de salida de la ley de caducidad había sido refrendado por el pueblo. Esa es la realidad. Alguien que no es tan joven y que nos está viendo puede estar diciendo que nos estamos olvidando de algo que no fue político, que fue periodístico, pero que yo creo que tuvo mucho que ver con todo aquel clima que fue aquel programa sobre el plebiscito del 80. Aquel programa de televisión famoso. Total, en 2004. aquel debate. Sí, el debate de ¿verdad? Tarígo y Ponce Echeverri con Viana y Volentini. Que creo que es... fue impresionante. Creo que es algo así como un manual de cómo se debería haber hecho aquello que finalmente se hizo. Sí. Porque el programa es imperdible minuto a minuto. No, y además fue crucial para el resultado del plebiscito, porque eso está todavía mucho antes que lo que estábamos hablando. Del 83. Fue el punto de partida. Exacto. Y yo la verdad que lo viví mucho, porque bueno, nosotros, el PDC había inventado una cosa que era imprimir etiquetas de esas que se ponen en las carpetas, que tenían consignas que decían vote no, por la democracia de antaño, vote no este año, cosas así. O por la democracia, y entonces vos salías con los pegotines y bueno, ibas caminando y lo dejabas pegado y lo pegabas en la puerta. Por ejemplo, la típica era pegarlo en el respaldo del asiento de adelante del ómnibus, claro, o en una columna. Esa es la militancia que podíamos hacer. Eso, para quienes no están del todo informados de lo que pasaba en aquella época, estaba prohibida la publicidad por el no, solamente se leía y escuchaba publicidad por el sí. Atronadora. La publicidad por el sí era una cosa escandalosa. Nos envolvía. Total, todo el tiempo. Nos envolvía. Y sin embargo, esa noche del 30 de noviembre del 80, se empezó a abrir la posibilidad de una democracia no tutelada, ¿no? Una democracia abierta. Es que yo creo que la campaña esa del 80 fue hecha por la gente. Totalmente. La gente hizo la campaña. Totalmente, que nadie sabía qué iba a pasar. Es más, en septiembre del 80 Chile había tenido un plebiscito similar y había ganado el sí. Exacto. Entonces uno decía, ¿por qué vamos a ganar nosotros con el no? Y en realidad estabas con la incógnita, yo por lo menos tenía una gran incógnita. Habíamos luchado a muerte para que saliera el no, desde el humildísimo lugar que teníamos cada uno de nosotros, que éramos unos gurises, tenía 21 años en ese momento, y nos encontramos con esa sorpresa, y me acuerdo, pero así cantado, que después de ver la tele con el no, y General Núñez, que yo vi que le temblaba un poco la mano, y dije, perdieron. Bueno, cuando salió, yo después llevé a mi novia, que ahora es mi mujer, a la casa,
y la noche en Montevideo era un silencio atronador, sepulcral. Nadie salió a festejar porque nos mataban, ¿no es cierto? Claro. No había espacio para eso, pero fue el momento clave, ahí empezó la apertura. De alguna forma también ahí, y ahora voy a reivindicar a nuestra profesión, Pablo, ahí la televisión empezaba a tener una importancia mayúscula que con el tiempo se ha ido desvaneciendo de alguna manera, pero todos los actos políticos, los hechos políticos tenían una... Aparecían. Exacto. Y bueno, el debate ese que fue en un canal de televisión, el debate fue clave, ¿no? Tal cual. Fue clave, tal cual. Y eso se logró. Tal cual. Esas cosas de ir empujando la puerta para que se vaya abriendo, aunque sea lentamente. A codazos. ¿Qué hace? Se me ocurre esta pregunta para el último bloque. ¿Qué hace este hombre que me está hablando así ahora gobernando con la derecha? Está bien. ¿Te la contestó ahora? No porque te va a llevar como 20 minutos. Sí, está muy bien. Señores, hacemos la última pausa. En el programa de hoy estamos hablando con el ministro de Trabajo, con Pablo Mieres. A la vuelta, en el último bloque, hablamos de la actualidad, de lo que está pasando hoy en Uruguay y de tal vez lo que se nos viene. Ya venimos. Bien amigos, ingresamos en el último tramo de nuestro programa de hoy. Repetimos, estamos charlando con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Pablo, yo hacía la pregunta un poco tramposamente antes de la pausa. Es decir, como un hombre que vive de la forma que vivió y que además más antes en el programa dijo que era de izquierda, centro izquierda, hoy está gobernando con la derecha. A ver, hubo un proceso que todo el mundo conoce. Sí, todos sabemos. El Partido Independiente sigue definiéndose socialdemócrata. Si se quiere, somos la punta izquierda de la coalición, eso me parece que es una cosa muy visible, muy notoria. De alguna manera las cosas que nosotros estamos impulsando van en la dirección de lo que es ser fieles a nuestras convicciones y obviamente nosotros entendimos que era necesario un cambio, que había un agotamiento de un proceso que tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, pero los 15 años de gobierno del Frente mostraron al final en estos últimos tiempos que había un agotamiento y que era necesaria una renovación. Creo también, lo dije en la campaña, lo digo ahora, que los programas de gobierno del Partido Nacional y del Partido Colorado se fueron corriendo hacia el centro en cuanto a cuáles eran las propuestas, las ideas, con lo cual hubo un acercamiento programático en las propuestas de cambio del Partido Independiente con las de blancos y colorados. Y obviamente lo que nosotros estamos involucrados es en un compromiso programático que se firmó y que lo firmamos con total convicción, porque allí hay un montón de cosas que nos interpretan y no hubo ninguna que nos hiciera decir, bueno, nosotros esto no lo podemos firmar, si no, no lo hubiéramos hecho. O sea que nos sentimos involucrados en un programa de gobierno en donde participan distintos partidos, con algunos de ellos tenemos notorias diferencias, han sido públicas y no hay por qué negarlas, son reales, es así. Estoy hablando de Cabildo Abierto, obviamente, pero nos parece que lo que se está llevando adelante nos interpreta y es la verdad. Nosotros creemos que lo que estamos haciendo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social va en la línea de generar las condiciones para un equilibrio en las relaciones laborales, para tener en cuenta la preocupación por los trabajadores. Yo creo que nadie nos puede acusar después de un año y pico de gestión de que hayamos volcado la balanza en un sentido o en otro. Dijimos, queremos volver a poner el péndulo en el centro y es lo que estamos haciendo. Tenemos a Mónica Botero y Mujeres defendiendo los derechos de equidad de género, reivindicando instancias de combate a la violencia de género. Tenemos a Daniel Radío en la Secretaría General de la Junta Nacional de Drogas, impulsando una política que va en la línea de reconocer que las personas tienen sus derechos y que no hay que revertirlos. Tenemos a Iván Posada en el Parlamento defendiendo ideas y propuestas que son las que tradicionalmente el Partido Independiente ha querido impulsar.
La verdad, nos sentimos, bueno, Conrado Ramos impulsando una transformación en lo que son las estructuras del Estado, en la línea de la reforma del Estado. Entonces nos sentimos muy cómodos proponiendo las ideas y no nos sentimos obligados a defender nada que afecte lo que son los principios y los valores del Partido Independiente. Cada decisión que viene, que no sale del Ministerio, ¿se analiza con ese cernidor? Absolutamente. Es decir, ¿este es el Partido Independiente? Sí, absolutamente, y obviamente el partido va a seguir marcando lo que son sus ideas y sus convicciones, y bueno, el tiempo dirá. Yo creo que lo bueno, lo nuevo que nos ha permitido este salto al cogobierno es que estamos mostrando que tenemos capacidad de gestión. Porque el partido era un partido hasta este periodo parlamentario, estrictamente parlamentario. Exacto. Y eso tiene un perfil interesante porque planteas iniciativas, proyectos de ley, controlás. Yo interpelé a 2 ministros en el periodo pasado, pero otra cosa es hacer. Claro. El Parlamento... Una cosa es controlar, otra es el Parlamento ser controlado. No es el poder gestor, es el poder controlador y en todo caso de aprobación de leyes. Y proponente. Claro, y ahí yo creo que estamos mostrando que este partido, que es chico obviamente, sin embargo tiene buena capacidad de gestión, que estamos realizando cosas, que estamos logrando construir y concretar cosas, y eso yo creo que la gente lo valora. Cuando se te ofrece el cargo de ministro de Trabajo fue seguramente para los de afuera un honor, una distinción. Sí, sin duda. Para la persona que lo conversa con la almohada o con su familia, ¿es una distinción o es una responsabilidad que hay que pensar muy bien si se asume o no? Obviamente lo pensamos. Me acuerdo que Iván Posada me dice, tenés claro que con esto no tenés descanso, que es 7 por 24 y que te pueden armar un lío en el momento menos pensado. Claro. Sí, es verdad. Siempre dije también, pobre, que la peor tarea la tenía Jorge, ¿no? Larrañaga, que todos lamentamos enormemente. Fue el hierro más caliente del gobierno, se lo dieron a él. No tengo ninguna duda que... Nadie creo que la tiene. Claro. Creo que él tampoco tenía esa duda, ¿no? No, exactamente. Creo que ni siquiera el propio presidente cuando se lo ofrece. Claro, exactamente. Siempre me decían, vos sí que estás con la más complicada. No, la más complicada la tiene... Tal cual. La tiene el Guapo, ¿no? Tal cual. Y la verdad... también entendí que era lógico, que era una señal que estaba dando el presidente, Luis, cuando elige como ministro de Trabajo al líder del partido que estaba más a la izquierda, que era el que permitía un mejor diálogo. Eso lo dijo bien Fernando Pereira. Fernando Pereira, cuando se empezó a correr que yo podía ser el ministro de Trabajo, dio su opinión favorable, porque digo, bueno, con esta persona, que además no conocemos de toda la vida, que es verdad, hay diálogo, claro, y hay posibilidades de entendimiento, y yo creo que ese rol lo estamos cumpliendo con convicción, no por jugar un papel en una orquesta, claro, porque realmente yo creo que hay mucho margen para dialogar y para entendernos, y hasta ahora yo siempre dije, cuanto más diferencias tengamos, más diálogo va a haber, claro, y es así. O sea, nosotros podemos tener enormes diferencias con el PIT-CNT. El gobierno sabe que el PIT-CNT está en la vereda de enfrente, cuestionando. Es un papel también, ¿no? De alguna manera, históricamente. Y nosotros, nuestro papel es dialogar, buscar entendimientos, marcar dónde están los puntos álgidos y tratar de encontrar caminos de acuerdo. Y ese es el rol que estamos cumpliendo. Yo creo que bien, esperemos que siga siendo bien. Les hice una pregunta a algunos amigos del Partido Independiente y no me supieron responder y me dijeron, preguntale a Mieres. ¿Hasta cuándo ministro de Trabajo? ¿Los 5 años o depende? No sabemos. Tampoco sabe, ni ellos ni vos sabés. No, yo tampoco. Primero porque en un ministerio estás hasta que un día te dicen no estás. Claro. O sea que eso no depende de vos. Si depende del ministro. Si dependiera de mí, obviamente nosotros tenemos que resolver cómo vamos a presentarnos electoralmente en el 2024. Y está claro que el Partido Independiente va a marcar su presencia en las elecciones nacionales del 24 y como una opción socialdemócrata. Y obviamente yo estoy a lo que diga el partido, pero si corresponde que yo entre a la cancha
a ser candidato, obviamente eso en algún momento tenés que decir, bueno, hay que salir a la cancha, por lo tanto no podés estar al frente de un ministerio haciendo campaña electoral con todo lo que implica de exigencia, no porque haya una incompatibilidad jurídica, no la hay, pero sí la hay desde el punto de vista del tiempo, de la dedicación, de la cabeza, del posicionamiento. Entonces eso puede ocurrir en determinado momento, veremos, no hay que adelantarse, hoy estamos peleándola. Pero sí, por ahora todo bien, esa era la pregunta. Sí. Todo bien. No hay por qué pensar que el año que viene largo esto. A ver, todo el mundo, Pablo, todo el mundo, no creo que no hay nadie, tiene fresco lo de Talvi. Sí. Que dijo, yo me voy y esto no es para mí. Era la primera vez que asumía un cargo. Sí. Por eso, la pregunta... Yo creo una cosa, Fernando, que es que, lo voy a decir con todo el respeto, pero me parece que estos tiempos de crisis también han dejado en evidencia que ese rol del político con experiencia, que ha sido muchas veces denostado, que hay mucha gente en la ciudadanía que lo mira con desconfianza, en los tiempos duros es muy importante. Es decir, se ve la madera. El tema de los outsiders tiene dificultades. Sí, claro. El que no la tuvo desde siempre. Y uno sabe que a la hora de la verdad, el que ya viene de larga data tiene una impermeabilización especial. Si querés, tiene como una experiencia y una forma de encarar los temas que es distinta. Claro. El ministro de Trabajo sale del ministerio, si va a casa de gobierno, si va no sé a dónde, en el auto, en chofer, lo lleva, ¿sí? Y la vida de Pablo Mieres, los sábados de tarde, los sábados de noche, con la familia, cuando entras a un lugar dicen, mirá, ¿cómo? Sí. A ver, Fernando, mirá, primero, el auto oficial lo uso solo cuando estoy en el ministerio. Voy en mi auto al ministerio y me voy en mi auto del ministerio. Igual es un detalle. Y los fines de semana obviamente uso mi auto. Pero podría no ser así, hay gente que lo hace de otra manera y es legítimo. Es legítimo, porque jurídicamente no tiene problema. Cuando salgo al interior, obviamente salgo en el auto oficial. Cuando voy a actividades que tienen que ver con mi cargo también. Que no va a estacionar a 4 cuadras, venir caminando. Eso se entiende. Se entiende. Absolutamente. Me pregunto en la vida cotidiana, yo estoy con la muy familia, acostumbrado. Porque hace muchos años que sabés que te miran y dice fulano. Es así. ¿No cambió? Es un costo que después ya lo vas amortizando. Bueno, vos lo sabés, porque a ustedes les pasa lo mismo. Vos entras a cualquier lado y saben quién sos y te están mirando. A la uruguaya, ¿no? Que es que no es ostensible, nadie te molesta. Nadie te viene a romper, la gente te respeta. La verdad que en ese sentido es muy bueno lo de Uruguay, ¿no? Esa cosa de ese nadie es más que nadie, funciona ahí mucho. Funciona. Y la proximidad, y hay una relación. Yo te digo, vivo hace, 28 años en el mismo lugar, en Malvin Norte, en una casa, y todo el mundo sabe quién soy, me conoce de toda la vida. Y el trato es... Eso es un fenómeno uruguayo. Y el trato es igual que cuando no era ministro, ni senador, ni diputado. Hay una relación horizontal que es muy valiosa, que eso es parte de nuestra democracia y que es fundamental mantenerla, ¿no? Veo a un ministro contento con su lugar de trabajo, veo a un ministro contento con el clima familiar, personal, etcétera. ¿Qué ves en el horizonte, Pablo? Nadie sabe nunca, ¿no? ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener este mundo que tenemos hoy? O sea, yo creo que la verdad, la pandemia fue un golpe mortal a la omnipotencia humana. Nosotros veníamos en un mundo que se comía todos los límites, que era capaz de superar todo. Yo decía, ¿qué vendrá? Nos falta la inmortalidad, ¿no? Sí, claro. Y construir, y de repente vino un bichito imperceptible y, que no lo ves, y nos pateó el tablero. Entonces yo creo que eso nos pone en una situación de decir, pará, no somos nada al final, hay una situación que cambia todos los parámetros. Y por lo tanto, imaginar el futuro es muy difícil, ¿no? Es decir, uno tiene que estar dispuesto a aceptar lo que le toca. Yo me imagino, sí, un país con una solidez democrática muy grande,
que no me lo imagino yendo por un itinerario similar a otros países de la región, en modo alguno. Por suerte somos diferentes. Tenemos diferencias muy fuertes, hasta estridentes podrían ser, pero hay un límite que no se transgrede, que es que todos tenemos claro que las reglas de juego son fundamentales y que la tolerancia, el pluralismo, la diversidad... Las instituciones no se tocan. Exacto, y eso es un gran valor, un patrimonio que el Uruguay tiene y que tenemos que preservar entre todos, porque también es verdad que vivimos el momento en que eso se quebró, sí, claro. O sea, ocurrió, sí, claro. Allá en los 60. Y es una experiencia que hay que capitalizar. Entonces, ojo, nadie tiene todo ganado, pero no me imagino un país que vaya hacia eso, al contrario, me imagino un país que después de esta situación de crisis va a crecer, va a tener una oportunidad importante, vamos a tener oportunidades de mejorar el empleo, de mejorar la economía, de generar una cultura. Estoy convencido, Fernando, de que el mundo post-pandemia va a explotar. Sí, uno piensa que sí. El destape español. Sí, lo estamos viendo. Sí, sí. El otro día escuché a un corresponsal uruguayo en Bruselas que decía que Bélgica era una cosa impresionante, la gente quiere disfrutar, quiere... Hay un sociólogo norteamericano que dice, después de la gripe española y la Primera Guerra Mundial vinieron los locos años 20. Claro. Y algo de eso puede pasar. Entonces ahí Uruguay va a tener una oportunidad de crecer en un sector que está realmente en la mala hoy, que es el turismo. Vamos a crecer en productos, en economía, en oportunidades. Eso es lo que yo me imagino en los próximos 3 años. Y por supuesto, la gente tendrá que, al final de este periodo, evaluar y resolver cuál es la mejor opción para los siguientes 5 años, como ocurre siempre en democracia. ¿Un hobby? A mí me encanta el fútbol, pero no lo practico por obvias razones. ¿Y verlo? Me encanta, sí. ¿Y de qué? Tricolor, a muerte. Bolso. Yo sé que no te entra, pero bolso a muerte. Y miro fútbol, me encanta el fútbol. Y también las películas, las series. Soy demasiado sedentario. ¿Sí? Ese es un problema, sí. Bueno. A mi edad tendría que tener un poquito más de actividad. No, sobre todo con el cargo, ¿no? Mis hijos y mi mujer me dicen... ¿Y cómo se libera la mente? Bueno, con fútbol se libera la mente. Con fútbol, con las películas. Y no me libero mucho porque soy medio nebrado. Está bien. Además. Está bien. Ministro, muchas gracias. Encantado, gracias Fernando. Por haber aceptado esta invitación a esta charla tan informal. No, encantado, un gusto. Muy amable. Señores, hasta la semana que viene y muchas gracias por habernos acompañado hoy.